Pues hoy quiero ir a la palabra y a la enseñanza que Dios puso para nosotros en este día. Y es una pregunta. ¿Mi fe es genuina? ¿Qué tan genuina es mi fe? ¿Qué tan verdadera? ¿Qué tan real es mi fe? Y bueno, ¿por qué predicamos esto el día de hoy? Bueno, amados, en este tiempo, si algo necesitamos, escúchenlo bien, antes que el oxígeno, porque hoy hay escasez de oxígeno, antes que una cama de hospital, porque hoy hay escasez de camas de hospital, antes que cualquier otra cosa, necesitamos tener fe. Fe es lo que nos ayudará para salir adelante. En este tiempo necesitamos fe. Y sabes que en este tiempo es cuando nuestra fe está siendo probada. Hoy realmente se está poniendo a prueba la fe. Y hay que orar mucho. Como Jesús oró por Pedro cuando dijo: Pedro, yo he orado para que tu fe no te falte. Y hay que orar para que no nos falte la fe. Ahora, no estamos hablando de cualquier tipo de fe. Estamos hablando de la fe en Dios, en Cristo. Esa fe es necesaria. La fe es necesaria. Mire, la Biblia dice que para el justo, la fe es necesaria para poder vivir. Dice claramente Hebreos 10:38, el justo vivirá por fe. Entonces la fe es necesaria para vivir. La fe es necesaria para ser salvos. Nosotros obtenemos la salvación por la gracia y la fe en Jesucristo. Por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El arrepentimiento hace que la gracia de Dios sea sobre nosotros y gratuitamente el Señor nos ofrece la salvación y la recibimos por la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo, un don de Dios. De hecho, Primera de Pedro 1:9 dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. La salvación, que es el regalo más grande que podemos recibir, se recibe por fe. Amados, para agradar a Dios necesitamos fe. ¿Usted quiere agradar a Dios? Necesita fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy tenemos necesidades y estamos orando. Bueno, para que nuestras oraciones sean contestadas, nuestras oraciones deben ir acompañadas de fe. Eso quiere decir que hay oraciones que si van sin fe no serán contestadas. Jesucristo lo dijo ahí en Mateo capítulo 21 versículo 22: todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Escuche, dice en oración y creyendo. Pido creyendo. Pido y creo que lo que pido, Dios me lo va a conceder. Si yo oro o yo pido sin creer y sin fe, no sucede. Todo lo que pidieres en oración y creyendo, lo vas a recibir. Amados, ¿cuántos de nosotros sabemos que nuestros pecados han sido perdonados? Yo sé que usted lo sabe. Que su nombre está escrito en el libro de la vida, que habíamos fallado a Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios y que necesitábamos ser justificados por Dios. ¿Cómo se da cuenta usted que eso ha sucedido? Es a través de la fe. La Biblia dice en Romanos 5:1 que somos justificados por la fe. Usted no ha oído una voz que le diga: ya eres salvo. No. Pero usted lo sabe porque la Biblia lo dice y usted cree en lo que la Biblia dice, usted cree en el sacrificio de Cristo, usted cree en el pago que Cristo hizo por nuestros pecados, usted pone su fe en el Señor y entonces es justificado. Nosotros somos justificados por la fe y para ser justificados necesitamos fe. Para heredar las promesas y las bendiciones de Dios se necesita fe. La Biblia dice en Hebreos 6:12 que la fe y la paciencia heredan las promesas. Es más, para vencer la tentación y para no pecar contra Dios, necesitamos ser gente de fe. Cuando la tentación se asoma, cuando la tentación trata de seducirnos, ahí actúa la fe en Dios y dices: esto a Dios no le agrada. Y mi fe en Dios y mi deseo de agradarlo, porque creo en Él, me detiene de pecar contra Dios. Para no pecar contra Dios se necesita fe. Mire, la gente que al llegar a la tentación cae rápido y es seducida inmediatamente es porque no tiene fe.
Porque esa fe lo debería de tener para no pecar contra Dios. Dice que tiene fe, dice que ora con fe, pero en la primera zancadilla se cae. ¿Por qué? Porque la fe no es completa, porque quizá la fe no es genuina. Para no pecar contra Dios, para no fallarle deliberadamente, necesitamos ser gente de fe. Romanos capítulo 14, versículo 23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Amados, para vivir vidas de victoria, ¿cuántos quieren vivir vidas victoriosas? Y si usted quiere vivir vidas de victoria, necesita la fe. Primera de Juan 5:4 dice, la victoria que mueve al mundo es nuestra fe. Ahora mire, constantemente nosotros estamos siendo atacados por el enemigo. Y la única manera de defendernos de esos ataques es por la fe. Es mediante la fe. Por eso Efesios 6, versículo 16 nos dice que tomemos el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Y mire, en este tiempo, definitivamente, para ser librados del contagio, necesitamos la protección sobrenatural de Dios. Y no se puede tener la protección sobrenatural de Dios si no hay fe en lo sobrenatural. Fe en que Dios puede hacer lo imposible. Sí, nosotros nos cuidamos, sí, nosotros tomamos las medidas que nos recomiendan, sí, debemos ser prudentes, pero dice la Biblia que si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Si Dios no vela por la ciudad, en vano vela el que la guarda. O sea, todo lo que yo haga para cubrirme, para protegerme, si Dios no me protege, mire cuánta gente hay que se ha guardado, no ha salido de su casa y en su misma casa se ha contagiado y ha muerto. Porque por mucho que yo haga, si la ayuda sobrenatural de Dios, porque yo creo que la única manera de salir adelante de esta pandemia bien librados es con la ayuda sobrenatural de Dios. Y para lo sobrenatural y lo imposible se necesita fe. Marcos 9:23 dice, si puedes creer, palabras de Jesús, al que cree todo le es posible. Entonces, todo esto que le he explicado, todo esto que le he hablado, es para concientizarnos de la necesidad de fe. No hay duda, no cabe duda acerca de la importancia de la fe. Entonces, hay mucha gente que dice, tengo fe, pero la pregunta es, ¿realmente tendrás fe? Ahora, algo importante a considerar es, ¿tienes fe? ¿En quién tienes fe? Porque se puede tener fe en nosotros mismos, se puede tener fe en el dinero, se puede tener fe en la posición, se puede tener fe en las personas, pero la fe verdadera es la fe, o la fe que funciona, es la fe en Dios. Jesús dijo, ahí en Marcos 11:22, tened fe en Dios. Hay que tener fe en Dios. Y la pregunta que hay que hacernos es, ¿tengo fe? ¿Tengo fe en quién? ¿Mi fe es verdadera? ¿Mi fe es real, genuina? Realmente soy una persona de fe. Porque en la hora de la crisis la gente dice que tiene fe. Pero realmente, ¿su fe será verdadera? No es lo mismo decir que tengo fe a realmente tener fe. Porque usted le puede enseñar a hablar a un perico y decirle que diga, tengo fe. Y el perico dirá, tengo fe. Pero porque el perico dice que tiene fe, ¿tiene fe? Y así hay personas que dicen tener fe, pero la verdad es, ¿tendrán fe? ¿Es fe genuina y verdadera? Y mire, es como cuando cierta persona consulta a un médico. Obviamente va con el médico porque lo conoce de tiempo, porque sabe y está convencido de su profesionalidad. Y va y le dice, tengo esta situación, el médico le manda a hacer unos exámenes y resulta, estoy dando un ejemplo, que el médico le dice, tienes un tumor en la cabeza. Tengo un tumor en la cabeza. Oye, pues sí. Si me lo estás diciendo tú que te conozco y que eres profesional y que ya me hiciste un examen, pues sí, tengo un tumor en la cabeza. Y entonces el médico le dice, necesitas operarte. Y ya. Y la persona dice, muy bien, me tengo que operar. Y apenas sale y va llegando al estacionamiento con su esposa y le dice a la esposa, yo no dejaré que este hombre me ponga las manos encima. Pregunto, ¿ese hombre tiene fe? ¿Tiene fe en ese doctor? Sabe que es profesional. Lo conoce de tiempo. Le dio un diagnóstico, pero no se deja operar por él. Eso quiere decir que no confía en él. Porque si confiara en él, pues confió en su diagnóstico, confió en su profesionalidad, confió en que lo conoce. Entonces, ¿por qué no dejarse operar?
Y a veces eso nos sucede también a nosotros. Decimos que tenemos fe en Dios, fe en su muerte, fe en que Él puede hacer las cosas, pero cuando Dios nos dice, quiero tratar contigo, no dejamos que el Señor trate con nosotros. La pregunta que hoy quiero hacerte es, ¿realmente tu fe es genuina? Y quiero aclarar algo, yo no estoy criticando tu fe. Yo no estoy juzgando o emitiendo un juicio sobre tu fe. Yo no estoy menospreciando tu fe. Pero yo quiero que nos autoanalicemos si realmente nuestra fe es realmente genuina. A la luz de lo que dice 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Otra versión dice, examina si realmente tu fe es genuina. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Porque 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 dice no es de todos la fe. No es de todos la fe. Y ahí en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5 la Biblia habla de una fe no fingida. Hay fe que es fingida. No es lo mismo decir tengo fe a realmente tener fe. Una cosa es pensar que la tengo y otra cosa es que realmente la tenga. Y como lo aclaré ahorita, mi intención en ningún momento es condenar tu fe, menospreciar tu fe, hacerte sentir mal porque no tienes fe. No, no, no. Quiero que, como dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 13, versículo 5, examinémonos si realmente nuestra fe es genuina. Yo quiero darte algunas pautas, algunas características, algunas cosas a considerar para medir si realmente tenemos fe. Para examinarnos a nosotros mismos si realmente nuestra fe es genuina, nuestra fe es completa. Ahora sí que vamos a ponernos el femétro. Sí, ese aparato que mide la fe. Y vamos a ver en qué nivel estamos. ¿Para qué? ¿Para condenarnos? No. Para crecer, para darnos cuenta de dónde estamos y decirle, Señor, yo si necesito avanzar, hay que avanzar. Para criticar tu fe, no es el plan. Yo quiero que tu fe se fortalezca. Para que te condenes, no es la idea. La idea es que tu fe se incremente de tal manera que alcances todo el propósito y la gloria del Señor. Y ahí le van esas pautas que espero que las tomes con un buen corazón. Y quizás estas pautas te van a incomodar. Y si logro incomodarte y tú reaccionas correctamente, gloria sea Dios. Te van a confrontar, te van a retar. Y la idea no es una mala intención de mi parte, es que Dios nos hable y nos autoexaminemos y tengamos una pauta para poder medir y de acuerdo con eso poder reaccionar de la manera correcta. Y la primera es esta: la verdadera fe es comprometida. Amados, no existe verdadera fe sin compromiso. ¿Y a qué me refiero a esto? Que la verdadera fe no cree solo en los beneficios, la verdadera fe también cree en el compromiso con Dios. Yo puedo creer en lo que Dios me da, pero si no creo en lo que Dios me pide, no hay compromiso, no es fe completa. Hay quienes creen en los beneficios, pero no están dispuestos a hacer compromisos. Y cuando digo tener fe en Dios, es tener fe en lo que Él me puede dar, en lo que Él me puede bendecir, en lo que Él me puede prosperar, pero también tengo fe en lo que Él me demanda y quiere hacer con mi vida. Creo que lo que Él me demanda y quiere hacer con mi vida es lo correcto y me lleva a comprometerme con Él. La verdadera fe es comprometida. La verdadera fe obedece. Y aquí habría que hacernos la pregunta, ¿la fe que tengo en Dios es tan grande como para obedecer lo que Él me pide? La fe y la obediencia están estrechamente ligadas. No hay obediencia sin fe. Y no hay fe. No existe la fe sin obediencia. Están totalmente están estrechamente ligadas. No hay fe sin obediencia y sin obediencia no hay fe. Si realmente creo que Dios puede hacer algo por mí, entonces también creo en lo que Él me pide que haga. Y yo lo obedezco. Y no me parece, pero lo obedezco. Y no lo entiendo, pero obedezco. Y la pregunta que hay que hacernos hoy es, ¿mi fe me lleva a caminar correctamente en la vida? ¿Mi fe me está llevando a una vida santa que Dios demanda? ¿Mi fe obedece los mandatos del Señor o solamente cree en los beneficios? Una fe genuina, una fe verdadera,
se nota en una conducta santa. Yo puedo decir que tengo fe, pero si no estoy viviendo como Dios quiere, no es verdadera fe o no es una completa fe. Una conducta santa también es el resultado de la obediencia a Dios. Y la verdadera fe, amados, la verdadera fe obedece. Tercero, la verdadera fe acciona. La fe sin acción es muerta. Usted puede decir tengo fe, pero si no se mueve, si no acciona, si no camina, no hay fe, porque el que tiene fe acciona. Santiago capítulo 2, versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tu acción. Muéstrame tu fe sin obrar y yo te mostraré mi fe por mis obras o por mi obrar o por mi accionar. La verdadera fe acciona. Y Santiago 2, versículo 26 nos dice que la fe sin obras es muerta. Y la pregunta que hay que hacernos el día de hoy aquí es, ¿mi fe me está llevando a la acción? ¿Qué estás haciendo hoy para poner en acción tu fe? Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Número 4, la verdadera fe, amados, permanece. La verdadera fe persevera. Mi fe me lleva a permanecer y perseverar en Dios. Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22, dice el apóstol, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, bueno, dice el escritor, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Y por qué les exhortaban que permanecieran en la fe? Porque había la tentación a no permanecer. Había la tentación a doblarse. Había la presión para doblarse. Y ellos dicen, no se doblen. Sigan creyendo, permanezcan en la fe, permanezcan en Cristo, permanezcan en la oración, permanezcan en su palabra. La verdadera fe permanece. Y les decían, miren, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, están pasando por tribulación. A veces son inevitables, pero ustedes sigan creyendo. Sigan permaneciendo. Esa era la instrucción con la cual los apóstoles confirmaban y afirmaban y le pedían al pueblo que permanecieran en la fe. Colosenses 1, 21 al 23 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La fe que hoy está y mañana no está, no es verdadera fe. La fe que tiene esos altibajos constantes, no es una fe completa. Dice, permanezcan fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Amados, la verdadera fe adora a Dios. La verdadera fe sirve al Señor. A mí me impresiona la vida de Job. Y en estos tiempos, esto te puede ayudar mucho si tú estás pasando por momentos difíciles, momentos en que has perdido tanto. Sin duda hay personas que se conectaron, están conectadas ahora y has perdido. Quizás has perdido un ser amado. Quizás has perdido a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y no es fácil. Y hay dolor. Y no estamos nunca, Dios nos libre de juzgar o de menospreciar tu dolor. Yo he pasado por ese dolor también. Pero me impresiona la vida de Job. Ustedes conocen la historia. El Señor habla de Job que es un hombre recto, temeroso delante del Señor, que no había nadie como él. Y de pronto la fe de Job fue probada. En un día Job pierde todo. Sus bienes, sus riquezas, sus sirvientes. Pero la más desgarradora pérdida y la más desgarradora noticia de pérdida la recibe al final, cuando le dicen a Job, a alguien, ¿sabes, Job? Estaban tus hijos reunidos en la casa de su hermano mayor, cuando de pronto un viento oriental azotó las 4 esquinas de la casa y la casa cayó sobre tus hijos y todos murieron.
Qué terrible noticia, que Dios nos libre de pasar algo como eso. Eso es tremendo, es duro. Y pues Job era recto. Él pudo haber dicho al Señor, Señor, pues ¿de qué sirve guardarme? ¿De qué me sirve ser recto delante de ti? Mira. ¿Sabe que Job ofrecía todos los días sacrificios por sus hijos? Porque decía, quizá mis hijos habrán pecado. No, Señor, pues yo te ofrecí sacrificios por mis hijos. ¿Por qué no los guardaste? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no los libraste? ¿De qué sirve mi integridad? ¿De qué sirve mi fe en ti? Pero cuando él oye la noticia, que vean conmigo ahí en el versículo 20 al 22 del capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Eso implica que estaba un dolor tremendo porque se rasgaba en su manto. Y yo quiero decirte, el dolor de una pérdida como esa es inevitable. Yo no estoy juzgando tu dolor. Pero, ¿qué vas a hacer con ese dolor? ¿A dónde te va a llevar ese dolor? Y ahí es donde va a estar demostrada tu verdadera fe. Y dice aquí la Biblia que rasgó su manto y rasuró su cabeza en una señal de dolor. Pero mire lo que dice, y se postró en tierra y adoró. Él pudo haberse postrado y haber reclamado. Él pudo haberse postrado y haber cuestionado a Dios. Él pudo haberse postrado y haberle dicho, estoy enojado contigo, Señor. ¿De qué me sirve la integridad? Pero la verdadera fe adora. Se postró en tierra y adoró, y luego dice estas palabras que todos sabemos, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es verdadera fe, amados. Ante una desgarradora noticia, seguir adorando a Dios se requiere verdadera fe. Quizá tú estás pasando por esto el día de hoy. Y yo te invito a que hagas lo que hizo Job. Tú podrías pararte de frente a Dios y reclamarle, cuestionarle. Hay cosas que no entendemos. Un día el Señor le dijo a sus discípulos, lo que yo hago no lo entienden ahora, pero lo van a entender después. Tienes la opción de ponerte bravo con Dios y enojarte, y Dios tendrá misericordia de ti, pero tú no podrás con ese dolor. Yo te invito ahora mismo, si estás en una situación de pérdida y falta de consuelo, un momento más te postres y le digas, Dios, yo te adoro. Esa es verdadera fe. Esa es fe completa. Después dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, la pérdida no lo llevó a pecar contra Dios. La pérdida lo llevó a adorar a Dios. Y sabes que yo creo firmemente que el haber adorado y no pecar contra Dios y decirle, Señor, yo sé que después de todo esto tú tienes un propósito, fue lo que hizo que Job pasara esa prueba, salir adelante y después Dios le regresara el doble de lo que había perdido. Amados, la verdadera fe es inquebrantable. Inquebrantable, como decía Pablo. Pablo decía, yo soy un predicador del evangelio y por eso yo padezco. Pero no me avergüenzo. Ahí en 2 Timoteo 1:12, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sí, no obtienes lo que quieres, pero sigues creyendo. Las oraciones no son contestadas como tú pensabas, pero sigues creyendo. No entiendes muchas cosas, pero sigues creyendo. Estás en padecimiento, pero sigues creyendo. Esa es la verdadera fe, la fe que no se quebranta ante las adversidades. ¿Sabes? La verdadera fe enfrenta la supera, no le huye. Hay quienes le están huyendo a la prueba. Pero la verdadera fe te hace pararte de frente y con la ayuda de Dios superarla. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La verdadera fe enfrenta la prueba y la supera. Y es hallada
en alabanza y gloria y honra cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Esa fe que tenían los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, ahí en el capítulo 3, versículos 17 y 18, usted conoce la historia. Nabucodonosor había mandado a hacer una estatua, quería que todos se adoraran, toda la gente le adoraba menos ellos, los acusan, la sentencia, van al fuego, y todavía le dice, te lo voy a calentar 7 veces más, ríndanse, póstrense, y ellos le dicen tajantemente, esa es fe, mire lo que dice, he aquí, le dicen al rey, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. ¿Sabes qué? Tenemos la fe suficiente como para creer que Dios nos va a librar del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, rey, de tu mano. Dios nos puede librar de tu mano. El Señor nos librará. Y si no lo hace, wow, eso es fe. Dios lo puede hacer. Pero si no lo hiciera, te queremos decir que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En pocas palabras, seguiremos confiando en Dios. Si no lo hiciera, lo puede hacer. Puede librarnos del fuego y puede librarnos de tu mano. Pero si no nos libra de tu mano y no nos libra del fuego y tenemos que pasar por ahí, como quiera no nos doblamos. Porque nuestra fe enfrenta la prueba y la supera. Lo mismo pasó con Daniel en el foso de los leones, que usted conoce la historia. Pero hay algo más. La verdadera fe arriesga. Dicen que hace unos años en Inglaterra, en el piso superior de un edificio de departamentos de madera, uno de los departamentos se estaban quemando, se estaban incendiando, y de pronto aparece allá por el 6º piso, por ahí, un niño de 6 años. El niño lloraba con desesperación, gritando, aterrado, que subieran para salvarle, pero era imposible subir porque las escaleras estaban invadidas de fuego. Y aparte no podían poner una escalera externa porque las llamas salían por las ventanas. Y el único recurso que existía era que el niño se lanzara a través del humo y de las llamas. ¿Cómo puedes persuadir a un niño de 6 años que haga tal acto de heroísmo? Y ante el silencio del público, que estaba impresionado por lo que está pasando, se levantó la voz de su padre. Y le ordenaba y le rogaba al niño. Y le decía, lánzate, hijo. Lánzate sin temor. Y no pierdas un momento más. Lánzate ya. Y el niño titubeó diciendo, papá, te oigo pero no te veo. ¿Dónde estás? Aquí, hijo. Pronto, a esperarte. Lánzate, mis brazos están listos para recibirte. Papá, pero es que no veo más que humo, no puedo verte. No importa, hijo, lánzate enseguida. Tengo miedo, papá, pero si tú lo ordenas, me lanzo. Recíbeme. Y así lo hizo el niño. Se lanzó y cayó en los brazos de su padre. Pero ese niño se arriesgó. Se arriesgó a que sin ver, por el humo, sin ver a su papá, tirarse y creer que esos brazos lo recibirían. Y de esa manera el niño salvó su vida. Quizá usted y yo no lo haríamos. Y mejor preferiríamos morir quemados que arriesgarnos a tirarnos. Amados, Jesucristo dijo lo siguiente, hablando de que la fe arriesga. Y escúchelo bien. Ahí en Mateo 13, 44 al 46. El reino de los cielos es semejante a un escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué está haciendo este hombre? Está arriesgándolo todo por ese tesoro. Está arriesgándolo todo por ese campo, porque él tiene fe y tiene confianza de que ese campo lo vale. Si no, ¿para qué vender todo? Jesús dijo también el reino de los cielos, versículo 45, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué hace el hombre? Se arriesga, vende todo lo que tiene a cambio de esa perla. ¿Y si de pronto esa perla no fuese genuina? ¿Y si en ese campo ya no está el tesoro? Pero ellos tienen fe y se arriesgan. La fe arriesga.
La verdadera fe arriesga. El que encuentra una perla preciosa vende lo que tiene para adquirirla. Vender todo lo que se tiene implica riesgo. Vender todo lo que se tiene implica fe. Porque para arriesgarlo todo y adquirir aquello por lo cual se arriesga es porque realmente cree que lo vale. Sabe que muchas personas tienen mucha fe en sus ideas, en sus sueños y en sus planes, pero no salen adelante porque no se arriesgan. Es más, quiero decir algo y no quiero que me juzguen por ello, es parte de lo que yo tengo que enseñar. Hay gente que vive en ruina financiera porque no cree que si le da a Dios lo que es de Dios, el Señor lo va a bendecir. ¿Pero por qué dice usted eso? Porque no lo da. El Señor dice, pruébenme, arriésguense, tomen el riesgo y pruébenme. A ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Creen que Dios los puede prosperar, creen que Dios los puede bendecir, pero no creen en la manera en que Dios lo puede hacer. No es verdadera fe. Y Dios dice, pruébenme, traigan sus diezmos, sus ofrendas, a ver si no habrá alimento en mi casa. A ver si no habrá bendición hasta que sobreabunde. Va a haber alimento en mi casa y sobre ustedes derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y hay gente que vive en ruina porque no cree que obedeciendo a Dios y entregándole a Dios lo que es de Dios, Dios le va a bendecir. Yo conozco gente que ha tenido la disyuntiva entre pagar su recibo de luz y darle a Dios lo que es de Dios. Y tomaron el riesgo de darle a Dios lo que es de Dios a costa de que les cortaran la luz. Y Dios no permitió que eso sucediera. Cualquiera dice que cree, pero no cualquiera arriesga. Es como si usted de pronto tiene una idea linda, un plan de negocios. Y usted acude con alguien y le dice a esa persona, ¿sabes? Tengo un plan de negocios. Mira la idea que tengo. Oye, qué bien. Te quiero invitar de socio. Oh, sí, sí. ¿Y cómo voy a ser tu socio? Quiero que pongas 50,000 pesos. Ah, muy bien. ¿Y tú qué vas a poner? Bueno, yo pongo la idea. Ah, pues cualquiera puede poner la idea, pero no cualquiera puede poner el dinero, porque ¿quién lleva el riesgo? Para empezar, el que pone el dinero no es su idea, tiene que confiar en la idea de otro. Pero si el otro no está dispuesto a poner dinero, es que no cree en su idea, porque si creyera en su idea, vendería la casa y pondría el negocio. O sea, hay gente que dice, quiero hacer este negocio, pero que el riesgo lo tome aquel. ¿No? ¿Cómo? Si tú crees en tu idea, tú vendes tu casa y ya haces el negocio. Y no necesitas socio. O tu carro. Pues crees en ello. ¿Por qué no la vendes? Porque no crees. Porque dices que crees, pero quieres que otro tome el riesgo. Amados, la verdadera fe arriesga. El joven rico no cumple el propósito porque no quiso arriesgar. El Señor le dice, ¿realmente quieres vida eterna? Muy bien. Vende lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. ¿Y qué sucedió? El hombre no quiso arriesgar. Prefirió irse triste y sin cumplir el propósito de Dios. Pero hay algo más, amados. La verdadera fe nos lleva a creer que todas las cosas obran para bien. No importa que sean adversidades, no importa que sean difíciles, no importa que sean pérdidas. Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Yo le pregunto a usted en este momento que está conectado, ¿usted ama a Dios? Pues crea que aún lo adverso que usted está pasando, todo el Señor lo usará para bien. Pastor, pero la pérdida, sí, aún la pérdida, Dios la puede usar para bien. Las situaciones adversas, cualquiera que sean el origen, quizás es el diablo, quizás sus errores. Si usted ama a Dios, todo ayudará para bien. Quizás sea por culpa de terceros. Bueno, está bien, pero todo obra para bien. Y usted sigue creyendo que usted va a ver la gloria del Señor en su vida. Hay tantas cosas que nos pueden ayudar a medir la fe, pero quiero darles las últimas 3. Y esas 3 las encontramos en un pasaje muy lindo de Habacuc. Quiero que vaya conmigo ahí a Habacuc capítulo 3, versículo 16.
Habacuc está escuchando una situación de peligro, una situación difícil para él y para su pueblo. Y cuando él oye esto, cuando él escucha el peligro, cuando él escucha la situación adversa, dice, al oír esto me estremecí por dentro. Eso es que sus emociones fueron afectadas. Mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Las emociones de Habacuc están siendo afectadas. Y cuando las emociones son afectadas, van a probar la fe. Y en ese momento el hombre dice, esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Sí, estoy afectado emocionalmente por ese pueblo invasor. Nos puede derrotar, pero en ese momento va más arriba de sus emociones negativas. Y dice, no voy a seguir temblando. Se me van a seguir doblando las piernas. No voy a seguir cayendo y temblando de terror. No, mi fe me lleva a esperar en silencio el día venidero cuando la catástrofe va a golpear a los que me quieren invadir. Y en ese momento Habacuc toma control de sus emociones negativas y no permite que su fe sea afectada. Hoy en estos tiempos nuestras emociones están siendo golpeadas de una manera impresionante. No permitas que las emociones negativas opaquen tu fe. Sigue confiando en el Señor, porque la verdadera fe vence las emociones negativas. Nosotros andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por sentimientos ni emociones. Andamos por fe y convicción en lo que creemos, convencidos de lo que creemos. Nosotros nos guiamos por convicciones y no por emociones. La verdadera fe vence las emociones negativas. Pero después sigue diciendo Habacuc en el capítulo 3, versículo 18: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aunque pase todo eso, cualquiera diría, no, pues con esto me voy a agüitar, no, con esto no voy a seguir adelante, no, qué difícil es esto, no, esto es imposible de hacer. Dice, no, aunque pase todo eso, aunque las higueras no florezcan, aunque las uvas no estén en las vides, aunque se pierda la cosecha, aunque queden los campos vacíos y sin fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es verdadera fe. Porque la verdadera fe o la fe genuina, amados, se goza en el Señor, aún en el medio o en el tiempo de la adversidad. La verdadera fe o la fe genuina produce alegría y gozo en el Señor. Sí, está todo negativo, pero yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Está todo negativo, pero estoy adorando a Dios, como lo hizo Job, porque la verdadera fe adora. Sí, está todo difícil, está todo complicado, pero yo seguiré confiando en el Señor. Una fe genuina y verdadera produce alegría y gozo en Dios. Y por último termina diciendo Habacuc, capítulo 3, versículo 19: el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Una fe verdadera tiene su fuerza y su estabilidad solamente en Dios. El Señor soberano, Él es mi fuerza. Una fe verdadera tiene su fuerza en Dios. Él me da pie firme, soy estable, no inestable, como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Esa estabilidad solo la encontramos en Dios. Una fe verdadera tiene su fuerza y su estabilidad solamente en Dios. Te he dado 12 pautas, 12 conceptos para medir la fe y hacer lo que Pablo dijo: examínense
si su fe es genuina. Lo que estás pasando te da una idea. Lo que estás pasando y la forma en que estás reaccionando ante lo que estás pasando te da una idea de qué tan genuina es tu fe. Puede haber más cosas, pero creo que con esas es suficiente como para que el fe metro nos dé una idea de cómo estamos. Pastor, pero pues a cualquiera le puede pasar. Pastor, cualquiera puede renegar, cualquiera puede claudicar, somos carne, es difícil. Pero si tú tienes fe verdadera, puedes ser golpeado, pero no derribado. Puedes ser atacado, pero no vencido. Puedes ser lastimado, pero no morir por la lastimadura. Y hoy necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser autocríticos. No para condenarnos, no se trata de condenarnos. No para criticarnos a nosotros mismos y flagelarnos, no, es que realmente la verdadera fe es la que nos llevará a la victoria. Y si no estamos verdaderamente en fe, pues posiblemente esa sea la causa de nuestra desgracia. Cualquiera dice que tiene fe, pero no cualquiera tiene fe. Y ahí está. Yo no sé cómo te quedó el mercurio. Si se fue hasta arriba, gloria a Dios, porque en todo calificas como una verdadera fe. Pero si el mercurio se bajó, qué triste, ¿no? O quizás estás a la mitad. Quizás de los 10 conceptos, de los 12 conceptos en 6 estás bien. Bueno, hay que trabajar en los otros 6. O quizá de los 12 conceptos en 10 estás bien. Bueno, hay que trabajar en los otros 2 para que tu fe sea firme. O quizá de los 12 conceptos en 10 estás mal. Pues hay que trabajar en esos 10 para que tu fe se incremente, para que tu fe sea genuina. Cualquiera dice que tiene fe. Y posiblemente no hemos recibido lo que Dios ha prometido por falta de fe. Ya le dije al principio que la fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Las oraciones sin fe no funcionan. El justo vive por la fe.